¿qué tal? Bienvenidos a este seminario especial. La verdad es que va a ser bastante corto, una cápsula de máximo 10 minutos donde vamos a estar viendo la actualización de lo que está pasando con respecto al dólar contra el peso chileno, porque hoy día tenemos novedades y es que el tipo de cambio vuelve a los 1.000 pesos. Ya el día de hoy tocó nuevamente, de hecho marcó un nuevo máximo histórico. El máximo fue en 1000.50. Así que lo que vamos a ver el día de hoy es por qué está ocurriendo esto, cuáles son los factores que están de cierta manera impactando en el alza del tipo de cambio, para poder también saber si es que esto va a continuar o no, cuáles son las perspectivas. Vamos a poner la pantalla en grande y vamos a partir. Lo primero que tenemos que entender es que hay distintos factores que están impactando en el precio del dólar contra el peso chileno. Tenemos algunos factores que son externos y otros que son internos. En la externa tenemos por una parte el dólar a nivel global, por eso lo tenemos acá. El dólar a nivel global, este es el dólar index, lo que nos muestra es que el precio del dólar index está en máximos que no veíamos desde hace 20 años. Es decir, el billete verde se está fortaleciendo. ¿Por qué se está fortaleciendo? Porque la Reserva Federal de Estados Unidos está subiendo las tasas de interés constantemente para poder controlar la inflación. ¿Ha logrado controlar la inflación? No lo ha logrado. Por lo tanto, ¿es probable que continúe subiendo las tasas? Es probable, sobre todo después del dato de empleo que conocimos el día viernes pasado, que es el dato de empleo no agrícola en Estados Unidos, que salió muy bien. La verdad es que la tasa de desempleo en Estados Unidos está en torno a un 3,6% y se crearon más empleos de lo que se estaban esperando. Entonces es muy probable que en las próximas reuniones de política monetaria la Reserva Federal siga subiendo las tasas y de esta forma se siga fortaleciendo el dólar a nivel global. Así que ese es el primer factor externo. Lo que nosotros tenemos acá, este es el dólar index, podemos ver que el RSI tiene una tendencia bajista que está rompiendo al alza y está acompañando muy bien la tendencia alcista del RSI. Acá lo más probable es que veamos ataques por lo menos hacia estos niveles, que son estos máximos de acá en el dólar a nivel global, y si es que llega a superar esos niveles podríamos tener incrementos incluso hacia los 112 puntos. Es decir, ¿tiene espacio el dólar todavía para seguir fortaleciéndose? Sí, el billete verde se puede seguir fortaleciendo. Ese es el primer factor externo. El segundo es el cobre. ¿Qué está pasando? Fíjense, gráficos mensuales. Los últimos 5 meses, desde el pic, hemos visto una caída en torno a un 30% del cobre. ¿A qué se debe? A los temores. ¿Temores a qué? A recesión a nivel global. Que Estados Unidos se resiente, que empieza a crecer menos, que incluso crezca por debajo de cero, que China le pase lo mismo, son los principales consumidores de cobre. Si es que esto ocurre, lo que va a generar es que el precio empiece a caer. Y eso es lo que está empezando ya a internalizar el mercado. ¿Existe posibilidades de que el cobre siga cayendo? Absolutamente. Lo que yo estoy esperando es que por lo menos esto caiga a los 72.12. Estos son dólares por tonelada. ¿Ya? E incluso podría caer un poco más hacia estos niveles. Es decir, podríamos ver una caída perfectamente de entre un 5 a un 10% adicional en el precio del cobre. ¿Por qué? Porque finalmente si Estados Unidos crece menos, si China crece menos o incluso si cae en la recesión, la producción va a disminuir y con ello también las perspectivas de demanda de materias primas en general. ¿Ya? Pero el petróleo y el cobre suelen ser las materias primas más importantes. Así que, en definitiva, si es que esto ocurre, se va a demandar menos cobre, por ende el precio empieza a caer. Y ustedes saben que el mercado se anticipa, internaliza las cosas antes de que ocurran. Y eso es lo que está internalizando hoy en día el cobre. Ese es el segundo factor. ¿Por qué? Porque un cobre debilitado que cae de precio genera que el peso chileno se deprecie. Y ahí eso es lo que estamos viendo entonces. Un dólar, un billete verde fortalecido y un peso chileno debilitado. De hecho, está dentro de las 3 monedas más debilitadas del mundo. El peso chileno me refiero. Por eso lo que estamos viendo entonces es un incremento en el tipo de cambio, donde hay un techo claro en los $1.000. Y acá lo que tendríamos que ver entonces es hasta dónde podría llegar a subir. Lo que tenemos claramente es que el techo está en los 1.000, pero eso no quiere decir que vaya a empezar a caer. No, ¿por qué? Porque la verdad es que la tendencia es absolutamente alcista. Lo que sí estamos viendo son algunas señales de debilidad que nos podrían hablar de que el dólar contra el peso chileno podría retroceder antes de seguir subiendo, ¿ya?
Y ahora entonces vienen los dos factores internos que están generando mucha incertidumbre. Por un lado el plebiscito y por otro lado la reforma tributaria. Si bien es cierto, la inflación ya está elevada, ya la inflación del mes de junio fue de un 0,9, si bien es cierto, estuvo por debajo de las expectativas del mercado, aún así la inflación a 12 meses en Chile está en torno a un 12,5%. Y eso genera más inflación en el sentido de que un dólar en torno a los 1.000 pesos va a generar mucha más inflación. Chile es un país netamente importador. Todo lo traemos de afuera, valorado en dólares. Mientras más se encarezca el dólar, más caro va a salir todo. ¿Ya? Entonces hay presiones inflacionarias que se mantienen y a pesar de que el Banco Central de Chile siga subiendo las tasas, vemos que el peso chileno no se fortalece y se sigue depreciando. Lo que yo esperaría es un retroceso antes de comprar, me subiría esa tendencia alcista y esperaría un retroceso hacia la zona de por lo menos los 975. Existe la posibilidad de que venga a buscar 975 y quizás un poco más abajo estos mínimos anteriores en 950. Y yo considero sobre todo la zona de los 950 una zona muy interesante para estar comprando porque considero que debiese volver nuevamente a los 1.000 pesos el tipo de cambio. Entonces, factores que están generando en la interna incertidumbre, reforma tributaria y por otra parte el plebiscito. A pesar de que no hay novedades con respecto a ese tema, ¿ya? Sí estamos viendo que se genera incertidumbre por lo que va a pasar el 4 de septiembre. Así que es muy probable que sigamos viendo un tipo de cambio alto hasta que veamos qué podría ocurrir ese día. ¿Qué es lo que haría yo entonces? Yo estaría, como les comentaba, esperando este retroceso en el dólar contra el peso chileno y estaría comprando en torno a los 9.50. Si es que logro agarrar un precio en 9.50, preferiría dejar mi stop loss en 9.36 y me iría a buscar arriba a los 9.75 y los 1.000 pesos. ¿Qué es lo que podría pasar? Me preguntan mucho, ¿va a romper los 1.000 pesos? ¿Va a seguir subiendo? Y claramente existe esa posibilidad. Como ya están máximos históricos, lo que tenemos que hacer para sacar esa información es utilizar la expansión de Fibonacci. Desde el mínimo de la tendencia hacia el máximo y volvemos hacia el mínimo siguiente. Y lo que nos da Fibonacci es información de que el dólar contra el peso chileno podría llegar a subir a 1.062, incluso a los 1.136, si es que llega a superar los 1.000 pesos. Va a ser un número bastante difícil de superar, ya porque en el fondo es un techo muy potente, un techo psicológico que por lo general los traders acá están vendiendo. Así que si es que lo llega a superar es muy probable que entre mucho dinero para ir hacia los 1.062. Si es que en el plebiscito se da un escenario de rechazo, a mi juicio es muy probable que esto recaiga hacia los 9.50 y estaría comprando ahí. Mientras que si se da un escenario de apruebo, a mi juicio podría ir a buscar la zona de los 1.062. En ambos escenarios, fíjense, estamos pensando en comprar, porque la tendencia sigue siendo alcista y ni el apruebo ni el rechazo van a generar probablemente apreciaciones potentes en el peso chileno. Así que lo que esperaría es la zona de los 950 para estar comprando hacia los 1.000 y si supera los 1.000 me iría hacia los 1.062. Esos son los factores que tenemos que considerar y un dato clave. Este miércoles 13 de julio a las 6 de la tarde el Banco Central de Chile va a entregar su decisión con respecto a la tasa de política monetaria. Lo que el mercado está esperando es que suba las tasas entre 50 puntos a 100 puntos base. Es decir, que la lleve en torno aproximadamente a un 10% la tasa de política monetaria. Así que tenemos que estar muy pendientes de ese dato porque sin duda va a generar movimientos en el tipo de cambio. Espero que la información les haya sido de utilidad. Cualquier duda que tengan, por favor, se contactan con nosotros. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad.